Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. Cuando comparamos países entre sí, es fácil ver que unos tienen una economía más fuerte que otros, y los salarios de las personas son también muy diferentes. Pero, ¿qué es lo que diferencia a España de Alemania o Dinamarca? ¿Por qué son más ricos esos dos países? Es más, ¿qué diferencia hay entre un trabajador suizo que cobra $5.600 al mes, un español que cobra 1.400 o un indio que cobra 400? Si todos ellos fuesen ingenieros con el mismo nivel de estudios, ¿es entonces más tonto el trabajador indio que los otros dos? Pues por supuesto que no. Lo que hace que unos países sean más ricos que otros, y por tanto que sus habitantes tengan salarios más altos, es la acumulación de bienes de capital. Cuantos más bienes de capital haya conseguido un país durante su historia, más riqueza tendrá. Los bienes de capital son aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Si, por ejemplo, estás en una isla desierta y te encuentras un plátano, no es un bien de capital. Pero si te fabricas un cuchillo para recolectar plátanos más rápidamente, eso sí que será un bien de capital. La cantidad y el nivel de desarrollo de los bienes de capital están directamente relacionados con la productividad de un país. Cuantas más y mejores herramientas tengas para realizar una tarea, más rápida y eficientemente la harás, reduciendo los costes y, por tanto, haciendo crecer el capital más deprisa. Ejemplos de bienes de capital son la maquinaria, los ordenadores, la tecnología, los edificios, las infraestructuras, las vías de comunicación, etc. Pero no debemos pensar solamente en máquinas inertes. Cuando hablamos de la riqueza de un país, existen otros dos pilares básicos: el capital financiero, entendido como la cantidad de dinero ahorrado dentro del país, y el capital humano, entendido como las personas que participan en los procesos de producción y su nivel de conocimientos, habilidades, destrezas y formación. Esta es la razón por la que un ciudadano chino tiene en la actualidad un salario mucho mayor que hace 20 años, porque China se ha dedicado durante años a acumular infraestructuras, crear industrias, conseguir tecnología y convertir a su antigua sociedad agrícola en trabajadores cualificados que desempeñan ahora tareas de mayor valor añadido. Que no te engañen. Ahora que ya sabes cómo funciona esto, piensa en tu país y pregúntate si últimamente ha estado trabajando para acumular bienes de capital o si por el contrario se ha dedicado a actividades improductivas en comparación con sus vecinos ricos. Sea cual sea el nivel actual de riqueza de un país, solo existe un método para medir cuánto más rico va a ser en el futuro, y es conocer su crecimiento, que como hemos visto se debe al aumento de la productividad. El concepto de crecimiento es de vital importancia para ti si eres inversor, ya que si apuestas por empresas que pertenecen a países que crecen mucho, la propia economía de ese país empujará el valor de sus empresas hacia arriba. El exitoso gestor americano de fondos, Ray Dalio, ha publicado recientemente su método para estimar el crecimiento de un país y lo ha compartido con el mundo a través de un detallado estudio realizado por su empresa, Bridgewater Associates. Veamos entonces qué países crecerán más en el futuro. El estudio de Dalio consistió en analizar datos de las mayores economías durante los últimos 500 años, con lo que pudo aislar los factores que más influyen en las tasas de crecimiento futuras de un país. Su fórmula ha conseguido una correlación del 84% con los datos reales, estimando tasas de crecimiento futuras. Veamos entonces cuáles son los factores que influyen en el crecimiento futuro de un país, es decir, los factores en que debería enfocarse en mejorar cualquier país que quiera hacer más ricos a sus ciudadanos. Educación. Un país con trabajadores mejor educados y con mejor formación aumentará su productividad y por tanto su crecimiento más rápido que si sus trabajadores tuviesen una menor formación. Por otro lado,
En los países con trabajadores mejor formados, estos también son más caros para las empresas, y a mayor costo, menor rentabilidad, menos dinero disponible para reinvertir y menor crecimiento. Entonces, la mejor manera para medir la productividad con respecto al factor educativo es el coste relativo de la mano de obra educada de un país ajustado por la calidad de su educación. En el gráfico de la izquierda podemos ver a los países ordenados según la calidad de su educación a través del informe PISA de la OCDE. El nivel del 0% corresponde a la educación de Estados Unidos. Los países con porcentajes mayores indican una mejor educación, con Singapur y Japón a la cabeza. Y los que cuentan con porcentajes menores tienen una educación de menor calidad, como la India y Brasil, a la cola. A la derecha tenemos el mismo gráfico, pero ponderándolo teniendo en cuenta el coste del trabajador. Vemos que la situación cambia completamente, ya que quienes cuentan con una mano de obra mejor formada relativa al coste son los países emergentes, con India y China a la cabeza, mientras que en la cola están los países europeos, debido a los altos salarios que cobran sus trabajadores en relación al resto del mundo. Productividad del trabajador medio. Si comparamos a dos trabajadores de dos países distintos que tengan el mismo nivel de educación y ganen lo mismo, es más atractivo el que produce más en la misma cantidad de tiempo que el que produce menos. Es posible tener a un trabajador con una educación baja que produzca más que otro con una mejor formación. Este hecho depende de la naturaleza intrínseca del trabajador. En el gráfico de la izquierda podemos ver las diferencias de productividad observadas entre trabajadores de diferentes países. Al igual que en el caso anterior, los datos son relativos a Estados Unidos, al que corresponde un 0%. India, Hungría y Tailandia están a la cabeza, mientras que Canadá, Australia están en la cola. Además, si ponderamos la productividad de la mano de obra ajustada por el coste, la ventaja competitiva de la India crece todavía más, como se muestra en el gráfico de la derecha. Los países que estaban a la cola se mantienen y se añaden los europeos. Tiempo dedicado al trabajo. Los países con mano de obra que trabaja más y más duro producirán más que los países en los que sucede lo contrario. Para poder medir este factor, utilizaremos dos indicadores. El primero son las horas medias trabajadas por semana, ajustadas por el tiempo de vacaciones. Y el segundo es la cantidad de población del país que está trabajando o en edad de trabajar respecto del total de habitantes. En los dos gráficos siguientes podemos ver el indicador de tiempo trabajado a la izquierda y este mismo ajustado por el coste del trabajador según el país a la derecha. Los países más trabajadores son los asiáticos y México, mientras que los europeos dedican menos tiempo al trabajo. Tendencia a invertir. Los países que ahorran e invierten en bienes de capital e infraestructuras crecerán más rápido que aquellos que no lo hacen. Para medir el nivel de inversión se utiliza el ratio de inversiones no residenciales de un país y su ratio de ahorro. En el gráfico de la izquierda podemos ver el ranking de los países ordenados utilizando el factor de tendencia a invertir, y a la derecha ordenándolos y ajustando el factor para tener en cuenta el coste de invertir y su rapidez para adoptar nuevas tecnologías. El ratio de inversión chino es el más grande del mundo, y la India pasa al primer puesto en el indicador ajustado. Estados Unidos y Japón podrían tener dificultades para conservar su ventaja tecnológica. Autosuficiencia. Es el grado en que los habitantes de un país se mantienen a sí mismos en lugar de depender del Estado. Este factor lo mediremos utilizando varios indicadores más pequeños, como por ejemplo la edad de jubilación, la cantidad de vacaciones, la cantidad de ayudas económicas proporcionadas por el gobierno a sus ciudadanos, la rigidez del mercado laboral, el nivel de salario mínimo, etc. En el gráfico podemos ver a la izquierda el ranking de países según este indicador y a la derecha el ranking ajustado. Los países europeos son los más proteccionistas, lastrando su crecimiento económico. Es curioso ver que algunas medidas que en principio tienen buenas intenciones para mejorar la vida de la gente, con el tiempo reducen la competitividad del país y lo empobrecen. Tendencia a disfrutar de la vida versus progresar.
Los países donde la tendencia es a disfrutar más de la vida en lugar de progresar profesionalmente, tienen tendencia a obtener peores resultados. Para medir este factor se ha utilizado una encuesta internacional que comparaba varios valores culturales: la disposición a trabajar duro para conseguir éxitos, la tendencia a querer pasarlo bien, la tendencia a fomentar la igualdad en lugar de la competitividad, la preocupación por el futuro del país, etc. En el gráfico puede observarse el ranking de países respecto a este indicador y respecto al indicador ajustado. Los países europeos son los que tienen más tendencia a disfrutar de la vida en lugar de progresar. Innovación y comercialismo. Los países preocupados por la innovación y el espíritu comercial se desarrollan más. Para medir este factor utilizamos el gasto en I+D, el espíritu empresarial, el número de patentes nuevas, el número de nuevos negocios abiertos, etc. En el gráfico puede verse que los países mejor posicionados respecto a este factor son Corea del Sur y Estados Unidos, mientras que Italia, Inglaterra y España son los peores. Burocracia. Los lugares con un exceso de trabas administrativas y legislativas tienen más dificultad para abrir nuevos negocios y crecer. Este factor lo medimos mediante los índices de facilidad de creación de negocios, el coste de los permisos de construcción y el de la cantidad de normativa gubernamental, proporcionados por el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. En el gráfico con el ranking de países se observa que Singapur es el mejor posicionado, teniendo en cuenta el indicador corregido, y que Argentina, Italia y España son los que más trabas burocráticas presentan. Corrupción. Los niveles altos de corrupción desincentivan la inversión y distorsionan las iniciativas del mercado. Para cuantificar la corrupción se han utilizado varios índices de transparencia internacionales, y en los gráficos se pueden ver los resultados del ranking. Aunque China e India presentan malos resultados en bruto, en el ranking ajustado por niveles de ingreso se colocan en los dos mejores puestos. Rusia, Grecia e Italia ocupan los peores puestos en el gráfico ajustado. Imperio de la ley. Los inversores y la gente de negocios necesitan estar seguros de que sus contratos y sus propiedades estarán protegidos por la ley. Los países con sistemas legales poco confiables obtienen menos inversión y crecen menos. Este factor se ha medido utilizando los datos del Foro Económico Mundial y del Banco Mundial, relativos a eficiencia del sistema judicial, derechos de las propiedades, protección de inversores y nivel de blindaje de contratos. En el gráfico del ranking ajustado se puede ver que los países peor posicionados son Grecia, Italia, Rusia, Argentina y España. Endeudamiento. Finalmente, el endeudamiento es responsable de una gran parte del desempeño económico de un país en el corto-medio plazo. La economía, sin crédito, solo podría crecer mediante el aumento de la productividad. Pero los ciclos de deuda estimulan o frenan el gasto y por tanto el crecimiento. Respecto al endeudamiento, los factores que más peso tienen son: primero, el nivel de deuda. Los países con más deuda tienen menos margen para apalancarse y endeudarse más. Además, el coste de la deuda, que debe pagarse periódicamente, resta recursos y puede representar gran parte de los presupuestos del Estado. Segundo, el flujo de deuda. Un país puede confiar en el crecimiento del crédito para impulsar el gasto por encima de los ingresos, pero solo por un tiempo. Cuando esa tasa de crédito no se pueda mantener, el gasto debe disminuir. Tercero, la política monetaria. Los bancos centrales pueden variar los tipos de interés para hacer los préstamos más o menos atractivos, y puede aumentar la masa monetaria de la economía distorsionando el crecimiento. En el cuadro siguiente podemos ver todos los factores que hemos visto hasta ahora y que influyen en el crecimiento económico de un país. Al lado de cada uno está el porcentaje que representa cada factor con respecto al total en la fórmula de Rey-Delhi. El peso de cada uno de ellos fue asignado de forma que se maximizase la precisión de este método de medición del crecimiento y se ajustase lo máximo posible a los datos históricos. Para finalizar, en el gráfico siguiente puedes ver las previsiones de crecimiento para los próximos 10 años de las 20 mayores economías mundiales,
a partir de las predicciones de Ray Dalio. Los países que más crecimiento tendrán serán China e India con diferencia, con tasas del 5% y del 5,8% anual respectivamente. Estados Unidos se espera que crezca a un 1,5% y que sea uno de los países occidentales desarrollados con mejor desempeño. Por el contrario, los países europeos están a la cola del crecimiento, debido a las numerosas trabas que presentan respecto a otros países. Los peor parados serán Italia, con un crecimiento del 0,4%, y Grecia y España, con crecimientos del 0% y del 0,2% respectivamente. Si eres un inversor, parece que los dos grandes de Asia seguirán creciendo a un ritmo mucho mayor que sus competidores. Los habitantes de ambos países se irán haciendo más ricos poco a poco, por lo que sus bancos tendrán más ingresos. Habrá más gente que se haga un seguro, más personas necesitarán un móvil y, en general, cada vez más mano de obra cualificada que hará crecer a las empresas. Podría ser una buena idea tener en cuenta a estos dos países a la hora de buscar inversiones para diversificar la cartera por zonas geográficas. China podría convertirse con los años en el próximo Estados Unidos. Finalmente, seas del país que seas, ahora ya sabes por qué unos países son más ricos que otros y cuáles son los factores que hacen que países que antes eran pobres se enriquezcan en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.